Hola, soy Lilith. En esta ocasión te traigo una nueva historia. Espero que te guste y me regales un like y te invito a que me cuentes tus historias por más increíbles que sean. Este mundo está lleno de seres y situaciones increíbles, que muchas veces no contamos por pena. No te preocupes si tú lo deseas, podrían ser anónimas. Me despido y disfruta la narración. La Llorona es un fantasma del folclore hispanoamericano que se dice es el alma de una mujer que ahogó a sus hijos. La leyenda cuenta que su lamento se convirtió en una maldición que la condena a vagar eternamente buscando a sus hijos. Algunos detalles sobre la Llorona son: se dice que su cabello es muy largo y de colores negro, plateado y dorado. En su cabeza se paran grillos, luciérnagas y mariposas. Su cara es como la de una calavera. Se dice que deambula por las noches cerca de ríos, lagos y arroyos. Algunos creen que la historia tiene una base histórica y que se trataría de Luisa, amante de Don Muno Montes Claro. Las historias apuntan a que la leyenda de la Llorona surgió en la época colonial. En México, la leyenda de la Llorona es particularmente prominente y se ha transmitido a lo largo de generaciones como parte integral del folclore. La historia se desarrolla en la época colonial y tiene varias versiones, pero una de las más extendidas narra la historia de una mujer llamada María. María era una joven hermosa y humilde que vivía en un pueblo mexicano durante la época colonial. Se enamoró perdidamente de un hombre rico y apuesto, pero su amor no era correspondido. A pesar de ello, tuvieron 3 hijos juntos. Sin embargo, el hombre eventualmente se casó con una mujer de su misma clase social, abandonando a María y a sus hijos. Llena de dolor, ira y desesperación, María se sintió traicionada y enloqueció. En un ataque de locura, llevó a sus hijos a un río cercano y los ahogó como un acto de venganza contra el hombre que la había despreciado. Al darse cuenta del horror de lo que había hecho, esta entró en un profundo remordimiento y desesperación. Lloró y gritó por sus hijos, pero ya era demasiado tarde. La leyenda de la Llorona incluso se ha popularizado a nivel mundial. Se dice que su lamento desgarrador se convirtió en una maldición, condenándola a vagar eternamente en busca de sus hijos perdidos. Desde entonces, se cuenta que el espíritu de la Llorona deambula por las noches cerca de ríos, lagos y arroyos, llorando y lamentándose mientras busca desesperadamente a sus vástagos. También se suele creer que esta historia alude a Hernán Cortés y la Malinche. No obstante, no hay información que confirme esta teoría. Su presencia se considera un presagio de desgracia o muerte, y se dice que aquellos que la encuentran pueden experimentar terribles consecuencias. La leyenda de la Llorona ha sido transmitida a través de generaciones en México. Es una historia que sigue cautivando a la gente, incluso a personas extranjeras. Hacienda Siete Reales. La cripta que se dice alberga los restos de la Llorona se encuentra en la Hacienda Siete Reales, situada en la carretera que conecta Guanajuato con Dolores Hidalgo. En tiempos antiguos de los españoles habitaron las tierras de América. Se cuenta la historia de una mujer llamada María. Con tranquilidad y naturaleza, María era poseedora de una gran belleza, por lo que todos los jóvenes del pueblo competían por conquistar su amor. Ella viviría libre como un pajarillo sin jaulas que cortaran sus alas. Un día, cuando se encontraba en el río llenando un cántaro de agua para abastecer su casa, de pronto un apuesto caballero español se acercó a la orilla para saciar su sed y la de su montura. Él no se había dado cuenta de su presencia, pero ella lo miraba embelesada, observando cada uno de sus gestos con hipnótica admiración. El caballero se incorporó y, alzando la mirada para tomar las riendas de su caballo, vio una hermosa aparición a pocos metros de él, una bella ninfa del bosque, de cabellos largos y piel canela, que lo observaba con brillantes ojos, recién salida de las aguas del río, o por lo menos eso es lo que él pensó en un primer momento. María se sobresaltó al verse descubierta tropezando con su cántaro de agua a medio llenar que había dejado en el suelo, haciendo que se cayera y se rompiera. El caballero quiso ayudarla a recoger los pedacitos rotos, pero cuando sus manos se rozaron y sus miradas se cruzaron, el tiempo se paró de repente. El río dejó de sonar, los pajarillos dejaron de cantar, el bosque entero cayó para que el único sonido que se escuchara fuera el de sus corazones latiendo con fuerza, la fuerza de un gran amor que comenzaban a nacer. María y Alonso se habían enamorado.
Nunca faltaron a su cita todos los días a la misma hora en el río que propició su primer encuentro, contándose sus deseos, sus anhelos, sus historias de niñez, pero sobre todo disfrutando de su amor, un amor que fue creciendo con el tiempo, que hacía que se olvidaran del mundo que los rodeaba. El tiempo fue pasando y fruto del gran amor de María y Alonso nacieron dos hermosos bebés, un niño y una niña. Fueron años dichosos de felicidad en los que María se había volcado en sus hijos y en su amor por Alonso, y él no hacía más que demostrar adoración por la familia que habían formado. Alonso recibió una carta de España. Sus padres reclamaban su presencia, por lo que tenía que ausentarse durante un tiempo. Entre lágrimas y un apasionado beso se despidió de María y con un fuerte abrazo lleno de amor se despidió de sus hijos, marchando con gran tristeza en su corazón, dejando a su amada familia a la espera de su ansiado regreso, que ser solo unas cuantas semanas se convirtieron en meses, y aunque la tristeza se la comiera por dentro, María se mostraba feliz ante sus pequeños hijos, haciendo que la demora de su padre no hiciera mella en ellos. Aquel día María había dejado a sus hijos al cuidado de una vecina para poder ir al mercado a vender unas cosas y comprar otras. Justo cuando entraba a la plaza, a lo lejos y dejando caer por la impresión todo lo que cargaba en sus manos, echó a correr para lanzarse a los brazos de su amado, pero algo no iba bien. Él no le devolvía el abrazo y una voz femenina gritando: ¿qué hace esta plebeya?, se le clavó como una daga en el corazón, haciendo que soltara su amor sin entender lo que ocurría. María vio como Alonso le decía algo a la joven que había gritado, haciendo que ésta se marchara con una mujer más mayor, y una vez solos se apartaron de miradas indiscretas y Alonso le habló implacable. Le dijo que ya no la amaba, que todo había sido un error. Ambos pertenecían a mundos muy distintos y su relación estaba destinada al fracaso. Por eso se había buscado otra mujer más acorde a su posición social, una rica dama. María escuchó cada una de esas palabras, luchando por despertar en cualquier momento. Aquel hombre tenía el aspecto de Alonso, pero no podía ser él. Él jamás la habría dañado de aquella manera. Estaba segura de que otra persona hablaba por boca de Alonso. Con lágrimas en los ojos le gritó que quién era, que dónde estaba su amado, pero él solo le respondió que se fuera, que no la quería volver a ver. El corazón de María estalló en mil pedazos, suplicando a aquel hombre que no se marchara, tirando por la borda tanto amor, suplicándole que no abandonara a sus hijos que tanto lo habían echado de menos. Deseosos de volverlo a abrazar, Alonso, apretando los dientes para no dejar brotar sus emociones, le dijo que a la mañana siguiente de ese día iría a buscar a sus hijos para llevárselos con la que sería su esposa y así criarlos en un entorno sin ningún tipo de carencias. María no podía creer lo que estaba escuchando. Caminó unos pasos hacia atrás mirando con horror a aquel desconocido y gritándole: jamás te llevarás a mis hijos. Salió corriendo con el rostro desencajado por las lágrimas y el dolor. María caminó durante horas vagando sin rumbo, como si su cuerpo tambaleante se hubiera transformado en una muñeca de trapo sin ningún tipo de voluntad. A veces tropezaba y caía al suelo, haciéndose algún rasguño por el cuerpo. Como si no fuera con ella la cosa, se levantaba para continuar con su lenta marcha hacia la nada. No sabía dónde estaba y mucho menos la hora que era, pero eso no le importaba, ya no le importaba nada. Algo en su cabeza había cambiado, como si hubiera estallado en mil pedazos, dejando salir su ser para dejar entrar a otro muy diferente. Un ente maligno se había colado en su cabeza, dominando su voluntad y su cuerpo por completo, con un único pensamiento de venganza. Y así hasta hace unas horas. María fue a recoger a sus hijos en donde los estaba cuidando la vecina y, disculpándose por la tardanza, abrazó a los pequeños y se despidió de la mujer con una sonrisa. Con sonrisa maliciosa se adentró en el bosque camino hacia el río con su bebé en brazos y su hija de 3 años de la mano. Se adentró en las aguas sin ningún tipo de humanidad en su rostro. Sumergió a los dos pequeños hasta que dejaron de luchar por respirar. Con semblante de satisfacción y auténtica maldad vio como los dos pequeños cuerpos ya sin vida eran llevados río abajo por la corriente. Ya había ejecutado su venganza. Aquel hombre jamás volvería a ver a sus hijos, y solo con pensar en el dolor que eso le causaría soltó una gran carcajada que ni el ruido de la corriente del río pudo mitigar. De repente, como si una espada hubiera atravesado su estómago, dejándola sin respiración y provocándole el dolor más horroroso que nadie hubiera resistido jamás, un fuerte golpe que hizo que se tambaleara, dejando salir al demonio que se había apoderado de su ser, haciendo que perdiera el juicio, inundando de odio,
Celos y sed de venganza por la traición. Ese demonio ya no estaba y había marchado, reaccionando así su mente ante el terrible acto que acababa de cometer. Con un dolor indescriptible y miedo que se le clavaba como 1000 cuchillos, corrió y nadó como pudo por las tumultuosas aguas del río intentando alcanzar a sus pequeños. Luchaba y luchaba con todas sus fuerzas, pero los pequeños ya habían desaparecido bajo el agua, silenciando sus risas para siempre, como si jamás hubieran existido. Llorando rota de dolor, por fin entendió: había matado a sus hijos. Ella, que tenía que cuidarlos y protegerlos, les había arrebatado la vida de la forma más cruel. Sus pequeños, lo que más amaba en esta vida. María emitió el grito de dolor más desgarrador que se hubiera escuchado jamás, y sin poder soportarlo más se sumergió en las aguas para reunirse con sus pequeños allá donde estuvieran. Se escuchó un terrible lamento de mujer llamando a sus hijos en la oscuridad de la noche, y cuando unos campesinos se han ido a asomar para averiguar, no había nadie. Otros afirman haber visto en el lugar el espectro de una joven dama vestida de blanco y con el rostro cubierto por su largo cabello, huyendo despavoridos de la impresión. Esa dama blanca es el alma de María, atormentada y condenada desde aquella fatídica noche a soportar la terrible carga de la muerte de sus pequeños. Vagando por las orillas del río en su busca, emitiendo el desgarrador grito que dio segundos antes de dejar este mundo, y con el paso de los años el alma de María fue reconocida por su angustioso lamento como la Llorona. Si crees que aquí acaba, estás muy equivocado, y no me refiero a las apariciones de la Llorona a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue Alonso, aquel hombre traicionero y mentiroso, ya que el pobre fue una víctima más? Con sus pensamientos puestos en María, Alonso paseaba por la plaza del mercado, con la que pronto sería su esposa, o por lo menos eso le había hecho creer a todos. Ella no paraba de hablarle sobre lo pintoresco que le resultaba el pueblo y sobre los preparativos de la boda. A Alonso le dolía por dentro todo lo que le había dicho a María. Le dolía no haber ido corriendo tras ella cuando desapareció de la plaza. Quería decirle que volvía para abrazarla fuerte y decirle que todo estaba bien, que la amaba tanto o más que el primer día, pero tuvo que aguantarse las ganas. No podía poner en peligro ni a ella ni a sus hijos y arriesgarse a que todo saliera mal. No, debía ser paciente para romper definitivamente el yugo al que estaba siendo sometido por su padre. Su padre maldito, su padre. La carta que había recibido hace meses de su familia para que regresara a España cuanto antes había sido tan solo una de sus tretas para alejarlo de María y sus hijos. Alonso nunca le había hablado de ellos porque sabía lo estricto y soberbio que era, y tenía que rechazar a María por no pertenecer al mismo círculo social y que le separara de ella, y eso fue lo que hizo más regresar a España. Alonso había sido recibido con gritos, reproches y amenazas por parte de su padre, que enfurecido le informó que había estado en conversaciones desde hace más de un año con un rico noble español que quería desposar con alguien digno de su nobleza y posición a su preciosa hija Isabel, y por fin habían llegado a un acuerdo para que Alonso y ella se unieran en matrimonio. Alonso, enojado por no haber contado con su consentimiento, le espetó que él ya tenía mujer e hijos, e iniciaron una gran discusión que acabó con Alonso renunciando a toda su herencia y a su ilustre apellido, y despidiéndose de su querida madre, que sufría por todo lo que estaba pasando. Se marchó para reunirse con su amada familia con la intención de no regresar jamás. Alonso estaba a punto de embarcar rumbo a las Américas justo cuando su padre apareció ante sus ojos. Lo amenazó de que si se iba de aquella manera, le dijo que había mandado a varios hombres a México con instrucciones muy precisas. Nada más que Alonso pusiera un pie en aquellas tierras, esos hombres acabarían con la vida de la campesina y sus hijos. Se quiso golpear a quien alguna vez fue su padre, pero sus hombres se lo impidieron. Le gritó que jamás se atrevería, pero con sonrisa malvada el hombre le animó a que lo pusiera a prueba de lo que era capaz por defender su apellido, y apretando los dientes por la ira se marchó para no tener que ver la cara de satisfacción de aquel malvado hombre tras muchos días sin saber nada de él. Un día Alonso se presenta en el despacho de su padre. Había estado dándole 1000 vueltas a la cabeza para hallar la manera de regresar con su María y sus hijos sin ponerlos en peligro, elaborando un doloroso plan que estaba a punto de iniciar. Echando la cabeza y pidiendo perdón, Alonso le dijo a su padre que acataría cada uno de sus órdenes sin rechistar y que consentía en casarse con aquella joven. El hombre, mostrando una gran satisfacción, abrazó feliz a su hijo por haber recapacitado y tomado una buena decisión, y comenzó a hablarles sobre sus planes de futuro sin saber que estaba cayendo en la trampa de Alonso.
No había tenido en cuenta algo que su hijo no había pasado por alto. La familia de su futura nuera tenía muchas tierras en México y como un jarro de agua fría le cayó la noticia de que querían celebrar allí la boda. Para que después los recién casados se ocuparan del manejo de las propiedades. Todo había sido investigado por Alonso y sin más remedio que aceptarlo, don Diego advirtió a su hijo que no se le ocurriera acercarse a la campesina, pues pondría hombres vigilando día y noche preparados a actuar si lo desobedecía, marchando al plan según lo previsto. Con una sonrisa y una mano en el hombro tranquiliza a su padre. Había tenido que pasar por mucho sufrimiento para llegar por fin a su verdadero hogar sin poner en peligro la vida de su amada familia, teniéndose que aguantar las terribles ganas de salir corriendo a abrazar a sus pequeños y a su mujer, nada más poner un pie en tierras mexicanas, pero tenía que ser paciente y esperar si quería que su plan saliera bien. Al abrazo de la noche, huiría de sus vigilantes y juntos con sus hijos se irían a un lugar donde las garras de su padre no los pudieran alcanzar. Pero ahora, tras ver a su María tan hermosa después de tanto tiempo, tras haber vuelto a sentir su cuerpo contra el suyo inundándose de su dulce fragancia, para después verla tan rota de dolor por aquellas horribles palabras que habían salido de su boca solo para protegerla, ya no pudo soportarlo más y dejando que su corazón mandara sobre su mente, aprovechó un despiste de los hombres de su padre para ir en busca de su amada María. Buscó por todas partes para explicarle y a pedirle perdón, pero no la encontraba ni a ella ni a sus hijos. Estuvo llamando a la puerta de una vecina a preguntarle. Esta le había dicho que apenas hacía 15 minutos que María había recogido a los niños. Con la idea de que pronto abrazaría a sus hijos y de que se arrodillara frente a María pidiéndole perdón, corrió veloz rumbo a su casa porque seguro ahora sí estaban allí. Pero a mitad de camino, unas risas infantiles provenientes del bosque llamaron su atención. Extrañado pensó que ningún niño podría estar jugando en el bosque a esas horas en la oscuridad de la noche. Su mente seguro le había jugado una mala pasada por el ansia de reencontrarse con sus pequeños, pero de repente volvió a escuchar las risas y enseguida reconoció en ellas la voz de sus hijos. La alegría de escucharlos llenó su corazón y corrió feliz hacia las risas sin ya pensar en lo raro que resultaba todo en su carrera por llegar cuanto antes al lugar de donde venían las risas de sus hijos. Algo hizo que pararan en seco. Un grito desgarrador de María que resonó en cada uno de los rincones del bosque hizo que su felicidad se transformara de repente en miedo y alarma. Algo muy malo estaba pasando y debía llegar a tiempo. Alonso llegó al río, pero allí no había nadie. Barriendo con la mirada el lugar y con voz angustiosa llamó a María, pero no obtuvo respuesta. Volvió a llamarla todavía más fuerte y tras unos segundos eternos volvió a escuchar su grito espantoso. Río abajo, temiendo lo peor y rezando por encontrar a los tres a salvo, salió disparado siguiendo la corriente del río y corría desesperado con un dolor horrible que había dado en su pecho. En el rostro desencajado del pobre Alonso escuchó un espantoso grito haciendo que Alonso parara en seco sabiendo que ya todo había terminado. Gritó llevándose las manos a la cabeza y sabiendo su corazón que ya nada se podía hacer. Corrió en busca de lo que más amaba en esta vida. La vio flotando arrastrada por la corriente. Entró a las agitadas aguas luchando contra el líquido elemento hasta que logró llevarla a la orilla. Trató desesperadamente de reanimarla, pero ya nada se podía hacer. Era demasiado tarde. Su cuerpo estaba presente, pero su alma ya no. ¿Qué has hecho? María, ¿qué has hecho? Le gritó roto de dolor y tomándola entre sus brazos le dio un beso lleno de amor impotente. Gritó al cielo echándose la culpa por todo lo sucedido y sin poder soportar más tanto dolor se derrumbó junto a María y unas risas infantiles le hicieron abrir los ojos. De golpe se incorporó mirando hacia todas partes llamando a sus hijos. Los vio. Hasta ahora su mente había estado invadida por el inmenso dolor de la pérdida de su mujer y el sentimiento de culpa y no se había percatado de la ausencia de sus pequeños, pero ahora al escucharlos su fuerza perdida regresó teniendo un motivo para luchar de nuevo, así que despidiéndose con un tierno y doloroso beso del cuerpo de su mujer marchó en busca de sus hijos y los vio flotando. Una terrible escena que un padre no debería de ver jamás. Sintió como si miles de puñales se clavaron por todo su cuerpo causándole un dolor tan inmenso que lo dejó sin respiración. Comenzó a marearse caminando a tropezones hacia la dirección en donde estaban sus pequeños hasta que perdió por completo sus fuerzas y cayó de rodillas al suelo. Como pudo se arrastró por el suelo hasta meterse en el agua.
Hasta sus hijos había pensado que sería el momento más feliz de su vida. Abrazados contra su pecho alzó un grito lastimero de dolor tan inmenso, solo comparable al de María, y sin poder soportar ni un segundo más el dolor y la pena, Alonso se sumergió a las aguas abrazado a sus hijos hasta que dejó de sufrir. El sol comenzó a salir tímidamente en un nuevo amanecer, deslumbrando con pequeños rayitos los ojos dormidos de Alonso, ya que el hombre que yacía tumbado a la orilla del río. El sonido de risas juguetonas de niños lo terminaron de despertar, y abriendo sus ojos, levantándose poco a poco, vio a una niña de 3 años que animaba a caminar sonriente a un pequeño de 1 año. El niño caminó 4 pasos torpemente, y justo cuando se iba a caer, la niña logró tomarlo entre sus brazos dándole un fuerte beso. Entre risas, el hombre, sintiendo una tranquilidad y felicidad inmensa, se acercó a ellos con los brazos abiertos, pero justo cuando iba a abrazarlos, una inmensa luz brillante bajo del cielo iluminando a los pequeños, Alonso, temeroso de volverlos a perder, se interpuso entre la luz y los niños. Eran sus hijos y jamás permitiría que se los volvieran a arrebatar, y en un abrazo protector impidió que la luz se lo llevara, haciéndolo que esta desapareciera para no regresar jamás. Con una paz indescriptible y llorando de la felicidad más absoluta, Alonso abrazó con amor a sus hijos y se pasaron toda la mañana jugando entre risas por el bosque y la orilla del río. Estaban llenos de felicidad, pero esa dicha no estaba completa. Les faltaba alguien a quien los 3 amaban con todo su corazón: María. Hasta que María no regresara, no serían felices por completo, y jamás ésta regresaría.